el pecado. Y no es porque pensemos que nadie esté cometiendo pecado, porque este es el tema que el Señor me dio. Así que no es por otra cosa. Así que vamos a estar hablando sobre esto porque fue lo que el Señor me dio. Y sabe que yo tenía otro tema, yo quería compartir algo sobre el alma. Y yo quería hablar sobre el alma esta noche, pero no, el Señor dijo esto y pues bueno. Así que ya otro día nos permitirá compartir sobre el alma. Pues vamos a orar un momentito para que el Señor nos guíe a toda verdad y justicia y nos ayude a entender todo. Si me acompañan, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ponemos en tus manos tu palabra, Señor, que sea tu espíritu revelándola, nuestro espíritu fortaleciéndonos, Padre, para que podamos recibirla y ponerla por obra, precioso Dios santo y poderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos, Padre. Cancelamos toda distracción, cancelamos todo robo de cualquier manera, en el nombre de Jesús. Y precioso Dios, declaramos que somos buena tierra para absorber tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer Romanos 5:12 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mire, no es que nadie se salvó, ahí nadie se salvó, porque el primer hombre que Dios hizo, ¿verdad? Cometió pecado y de ahí pasó para toda la creación. Hasta la última persona que nazca en la tierra va a seguir con esa naturaleza pecaminosa dentro de sí, esa tendencia a hacer el pecado. Yo no sé si usted se fija, pero los niños están chiquitos y ya tienden a hacer travesuras. ¿Por qué no tienden a hacer lo bueno? La tendencia es hacer la travesura. No toques ahí porque te quemas. Hasta que se da un buen quemón. ¿Por qué? Porque es la tendencia que lo jala, ¿verdad? Y eso pasa y a nosotros también nos pasa la misma cosa. Sabemos que aquello es malo, pero ahí vamos, todos modos, ¿verdad? Y aunque, no es tan malo, un poquito no me va a hacer daño, ¿verdad? Pero bueno, dice la Biblia que poca levadura leuda toda la masa. Todo el que comete pecado es esclavo de él. Pecado es quebrantar la ley de Dios. El problema está en el alma. La incredulidad es pecado porque niega a Dios y a su palabra. Todo pecado se paga con la muerte. Dios quiere salvarnos del pecado. Eso es lo que Dios más anhela y por eso envió a nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mire, todos. No dijo, este montón de acá pecaron y aquel montón de allá están libres de pecado. Todos. Hace mucho tiempo escuché a alguien que dijo: esa predicación está buena para fulano. ¿Él porque es pecador? Entonces de repente nosotros pensamos, no, pero si yo no hago nada, ¿verdad? Pero ¿qué dice aquí la palabra? Que todos hemos pecado. Todos tenemos alguito por ahí, ¿verdad? De repente miramos a alguien mal, vino un mal pensamiento y lo dejamos que se anidara en nuestra mente, un mal sentimiento que lo dejamos brotar de nuestro corazón y entonces dimos lugar ahí. Y eso es lo que nos está hablando aquí. Punto número 1, todo el que comete pecado es esclavo de él. Mire, por eso es que Dios siempre está previniéndonos para que no cometamos pecado, porque no quiere que nos conviertamos en esclavos del pecado. Aquella persona que no era esclavo cuando nació del alcohol, ¿verdad? Aunque ahora ya ha habido gentes que ya nacen predispuestas a las adicciones por causa de que los padres usaron drogas cuando en el tiempo de la gestación. Entonces ya esa criatura viene con esa predisposición y es más fácil que le llame la atención el querer usar drogas o alcohol. Tomar alcohol, pero generalmente la criatura nace sin ningún vicio, sin ninguna adicción. La única adicción que tiene cuando nace es llorar y comer. Es todo lo que sabe hacer, llorar y comer y hacer del baño. Y entonces, pero a como va uno creciendo, va uno agarrando ciertas mañas, ciertas cosas, ¿verdad? Que le gustan a uno hacer. El niño chiquito lo vemos que está chiquito y cuando está chiquito se comporta muy bien y ya empieza a crecer un poquito y de repente empieza con sus
pataletas, ¿verdad? Que llora por lo que si no le dan lo que quiere, hasta se tiran al piso y hacen su berrinche ahí. No sé si a usted le ha tocado ver, pero en las marquetas a veces miramos los niños ahí tirados porque no les compraron el dulce que querían. Y ahí están haciendo su rabieta y porque no les compraron el dulce que querían. Yo les dije a los niños arriba el otro día que me tocó con ellos, les dije, ¿saben? Les dije que aquí el único que puede hacer rabietas es el bebé chiquito. Ustedes ya están grandes, ustedes no tienen que estar haciendo rabietas, y si ustedes van a hacer rabietas, yo lo voy a tratar como el niño chiquito, lo voy a dar time out. Y me dijeron, ¿nos vas a castigar? Sí, si ustedes se portan como niños chiquitos, yo los trato como niños chiquitos. Y es que sí, mire, pero a veces ya crecemos siendo adultos y todavía estamos con rabietas. No nos salen las cosas como queremos y ya nos agarra la rabieta. Y de repente nos descomponemos toditos, ¿verdad? Porque algo no nos gustó. Porque algo no salió como nosotros lo habíamos pensado, como nosotros queríamos, como nosotros lo habíamos idealizado. Y eso es bien tremendo, fíjese que a veces nosotros idealizamos las cosas. Nos figuramos algo, mire. Cuando uno está jovencito, todavía estamos jovencitos, ¿verdad? Pero cuando está uno más jovencito, ¿verdad? Está uno pensando en lo que es el noviazgo, lo que va a ser el matrimonio, y idealiza, se forma castillos en el aire. Y después cuando se hace, tiene un novio, ¿verdad? Espera que aquel novio la trate como se idealizó, como usted pensó que debía de ser el noviazgo. Y empieza a ver que el novio es más medio secón y que ya él no es tanto tan amoroso como usted deseaba, como usted quería. Y dice, ay no, pues como que no es, ay voy a agarrar otro porque no me salió bien. Y entonces ahí va con otro, ¿verdad? Y entonces el otro quizás es más cariñoso, pero hay otras cosas que no le gusta a usted que hace, que el otro que se fue hacía. Entonces quisiera quitarle un pedazo a aquel y ponerle un pedazo a este para que ya se componga uno, ¿verdad? Pero no se puede. Entonces, ¿qué dice? Mejor me voy con el otro. Estaba mejor con aquel. Y ahí va para atrás otra vez, ¿verdad? ¿Es por qué? Porque se hace uno las ideas, el castillo en la mente. Y no tiene ningún fundamento, es nomás como uno piensa que debe de ser sin fundamento alguno, nomás uno se lo pensó así. Sin pensar que todas las personas estamos rotos. Todos vamos cargando con nuestra vasija, no vasija, nuestra maleta de cosas. Valija iba a decir. Todos vamos llevando una maleta de cosas. Entonces, cuando nos casamos ya, o cuando ya empezamos una relación, la persona empieza a sentirse cómoda y abre la maleta. Y entonces la persona está más cómoda y empieza a sacar cositas y a ponerlas allá y a ponerlas acá. Y usted empieza a decir, yo no le había visto todo eso. Esas mañas no se las conocía, y entonces empieza allí a exponerse como realmente es, ¿verdad? Y nos asustamos y nos preocupamos. Pero ¿era porque cambió la persona? No, así era siempre. Lo que pasa era que nos mostraba un ladito nomás. ¿Por qué? Porque no convivíamos con él mucho. Y menos antes, mire, antes estaba difícil la cosa. Le voy a decir por qué. Por cartita era el asunto. ¿Qué tanto se podía expresar por una carta? Nomás te quiero, te quiero, te quiero, y era todo, ¿verdad? Y entonces era nomás por carta y escondiditas allá, se la pasaban de una mano a la otra y ahí quedaba la carta con la puntita de los dedos para que no se fuera a tocar, ni siquiera rozar la mano con la otra. Yo me tocó, fíjese, mi tía, cuando ella estaba jovencita, pues uno cuando está chico se fija en todo. Y yo estaba chica, haber tenido unos 5 o 6 años, y yo me fijaba cómo mi tía se carteaba con el novio, ¿verdad? Pero así escondiditas, ahí le pasaba con las puntitas de los dedos, y al otro alcanzaba la cartita y ya la guardaba por allá, y le pasaba la otra, y así era como se enamoraban ellos. Nada de que agarrarle la mano, nada de que irse al cine, no había ni cine, nada de que hacer nada de eso. Pobre de ella. Que mi abuelo supiera que andaba con alguien. Pobre de ella. Y entonces ahora tenemos más libertad, pero de todos modos, con todo y la libertad que tenemos, ¿verdad? Ya cuando empiezan una convivencia juntos, ahí se empieza a descubrir todo el pastel. Le mirábamos ciertos rasgos, ciertas cosas cuando éramos novios, pero cuando ya empezamos la convivencia, entonces nos damos cuenta lo que realmente está pasando.
Y con el paso del tiempo, más y más y más, porque estamos más cómodos y sacamos más cosas hasta que vaciamos toda la valija, ¿verdad? Y la persona ahí está queriendo que, ¿y ahora qué hago con todas estas cosas? Y necesitamos pues entender que todos traemos esa valija de cosas cargando. Todos hemos cometido pecado, todos necesitamos la misericordia de Dios. Es cosa de todos. No hay nadie que no lo haya hecho, no hay nadie que esté libre de todo eso, y Dios no quiere que nosotros nos involucremos en ningún vicio para que no seamos esclavos de ese vicio. El diablo es tan sutil, una persona empieza por accidente, abre una página o se encuentra una revista de pornografía, y ese es un cáncer horrible que viene a perseguir a la persona hasta que lo expone delante del Señor y el Señor se lo arranca de dentro de su ser. Porque ese es un cáncer. Quizás nosotros, como no lo hemos experimentado, no tenemos ese problema, pero una vez leí un libro de un siervo de Dios que lo escribió él después de haberse rehabilitado de eso, y él dijo que era el vicio, uno de los vicios más horribles. Y puede empezar por accidente. Entonces, no hay vicio bueno, ni comer pan, porque también hace daño. Así que no hay vicio bueno. Porque ni siquiera buscar a Dios de la manera, por vicio tampoco es bueno. Tenemos que buscarlo de la manera apropiada como Él nos ha dicho. ¿Cómo es esa manera? En la guía y dirección del Espíritu Santo. No es por como yo digo. No es como yo quiero, es como Él ya estableció. Entonces es guiado por el Espíritu Santo y no como yo digo. En Romanos 6:16 nos dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Mire, si nos sometemos a cualquier pecado que sea, poquito a poquito nos lleva a la muerte. No solo a la muerte física, a la muerte espiritual. Esa es la primera. Ese es lo primero que se va. Porque poquito a poquito nos va separando de Dios. Dios en su infinita misericordia va dándonos tiempo a que nos arrepintamos. A que cambiemos de rumbo. Porque eso es lo que quiere decir arrepentirse. Arrepentirse quiere decir cambiar de rumbo. No es que, ay, me siento mal por esto y esto. No, arrepentirme verdaderamente. No querer seguirlo haciendo porque estoy ofendiendo a Dios. Entonces yo cambio de rumbo. Ese es lo que Dios quiere, ese arrepentimiento. Que yo quiera cambiar de rumbo, quiera cambiar de vida, porque cuando realmente yo lo quiero, lo voy a lograr. Si yo no lo quiero, o sea, si nomás digo que lo quiero, pero realmente no estoy dispuesta a pagar el precio, no lo voy a lograr. Porque hay un precio que pagar. Cuando vengan los ataques, cuando esté ahí la tentación, tengo que tener la fortaleza para recurrir al Señor, para que el Señor me libre de aquella tentación. Y si no estoy en esa determinación, caigo. A ratito me arrepiento, ahí voy otra vez a la misma cosa. Y a ratito me arrepiento y vengo pidiendo perdón y ahí voy otra vez a la misma cosa. ¿Por qué? Porque no ha habido arrepentimiento. Hace mucho tiempo escuché a alguien y esta persona estaba diciendo que fue un profeta y estaba orando por alguien y le dijo: voy a orar por usted para que Dios le quite lo mujeriego. Y luego dijo: ay, no, por eso no ore, pastor, por eso no ore por mí. Porque él quería hacer eso, le gustaba eso. Quería hacer eso, entonces él no quería que oraran por él por eso. ¿Y por qué? Porque se acomodó y le gustó, ¿verdad? Y aquí quiere seguir y no sabe que está bailando con el diablo. Eso es lo que está haciendo. Pero mientras siga ahí, el Señor esperando a ver cuándo se arrepiente y mientras él sigue bailando con el diablo. Hasta que lo arrastre y lo aleje tanto que después ya mire para la iglesia y diga: ay, no, ya no puedo ni ir. Y se va apartando, porque eso es lo que hace el pecado, va esclavizando a la persona y la va apartando de Dios. El pecado es una trampa mortal. No es que vamos hace muchos años, estaba yo
creo haber tenido como unos 5 años y medio, por ahí, por 6, por ahí, por más grande. Había un charco bien grande. Bueno, a mí se me hacía bien grande. Había un charco bien grande y ese charco tenía un remolino. Entonces, yo miré que una de mis tías era más chiquita que yo, pero era hermana de mi mamá, es hermana de mi mamá. Ella se metió y como ella nadaba como pescadito y sabía por dónde caminar en el charco porque ella ahí vivía y yo no, había venido de visita, ella se metió y salió. Entonces yo dije, pues ella se metió y salió, yo voy a meterme y salir. Y yo no sé cómo, pero yo agaché la cabeza y la cosa es que ya no salí. Yo nomás sentí que de los pies se me deslizaban, así como la arena movediza, como que me jalaba para adentro, remolino me imagino yo. Y entonces me jalaba para adentro y ya no volví a saber de mí. Hasta que ya me sacaron de ahí como un trapito que me llevaba la corriente para arriba y para abajo. ¿Cómo me solté el remolino? Solo Dios sabe. No. Y entonces la cosa es que el pecado es así. El pecado no nos va a dejar salir. Una vez que uno se zambulle, ya no deja salir. Lo atrapa y lo mantiene ahí atrapado. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el pecado. Aprisionar. Y lo esclaviza a seguirlo haciendo. Y por eso es que Dios no quiere que entremos en esa trampa mortal. En Santiago 1:14 nos dice la palabra del Señor. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es concupiscencia? Son nuestros propios deseos. Cuando mi propio deseo está deseando algo, el enemigo dice, ¿quieres esto? Ahí te va. Y con eso es que lo atrae, con su propio deseo, lo atrae. Y si la persona no está firme, lo derriba. Dice el 15, dice, entonces la concupiscencia después que has concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Mire, ¿a dónde va a parar? A la muerte. Ahí va a parar. El pecado no lo va a soltar antes. Yo por misericordia del Señor salí de ese remolino que yo no sé cómo. Porque el remolino lo clava a usted y hasta que no se le revientan los pulmones no lo suelta. Pero por la gracia del Señor, porque sabía que tenía que estar aquí hoy, por eso el Señor me sacó. Yo no sé cómo, pero Él me sacó. Entonces le digo, pero el pecado no suelta, a menos que se arrepienta. Pero arrepentirse verdaderamente, porque mire, ya que lo agarra, ya le va a costar. Le va a costar salir de ahí porque ya lo tiene bien agarrado, con grilletes, con cadenas lo tiene. Entonces le va a costar lo que antes le hubiera costado nomás decir no. Ahora le va a costar lágrimas, ayunos y orar y gemirle al Señor y clamarle al Señor que hasta que el Señor lo libere. No es cosa fácil, ya que lo atrapó, ya lo metió ahí y ahí lo tiene. Hasta que por la infinita misericordia del Señor sea libre usted. Pero ¿qué le va a tocar? Clamar. No va a ser tan fácil. El pecado es anarquía, que es transgresión de la ley de Dios. Anarquía es gobernarnos a nosotros mismos. Yo hago lo que yo quiero. A mí que nadie me diga nada. Esa es anarquía. Yo me mando yo solo. Sí, cómo no. O le hacemos caso a Dios o andamos haciéndole caso al diablo. No hay otro. Y cuando decimos yo me mando a mí solo, quiere decir estoy gobernada por el diablo. Eso es lo que estoy diciendo. No me gobierna Dios, entonces me gobierna el diablo. Pero eso es lo que quiere decir anarquía. Transgresión de la ley de Dios. No estar bajo la ley de Dios. Y cuando no estamos bajo de la ley de Dios, estamos bajo el maligno. En Romanos 6:12 nos dice la palabra del Señor. Dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, que no debemos permitir que el enemigo nos gobierne para que no lo obedezcamos en todo lo que él quiere. Porque eso es otra cosa. Lo atrapa con algo y lo sigue empujando para que haga cosas peores, Una persona que empieza a escuchar malas palabras, ya de repente las empieza a decir. Y ya de repente dice cosas peores de las que escuchó.
porque el enemigo va poniéndole más cosas para que diga más cosas más feas. Y cualquier cosa, por chiquito que sea, el enemigo lo va llevando a más y más y más, porque quiere atraparlo bien atrapado. El pecado es no darle al blanco, es errar o equivocarse, es no alcanzar la meta que se ha establecido, es fallar en seguir a Cristo. Mire, eso es pecado, fallar en seguir a Cristo. Cuando vamos caminando en dirección del Señor, vamos en el camino y el Señor va adelante y nosotros tenemos que ir pisando sus huellas atrás de Él, dando un testimonio que lo honre a Él. Pero cuando nosotros nos desviamos, ahí estamos errando, estamos saliéndonos del camino, ya no estamos siguiendo al Señor. Y ahí es donde estamos ya metiéndonos en pecado. Filipenses 3:14 nos dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mire, el llamamiento de Dios es en Cristo. Si yo me aparto de Cristo, el llamado se acabó. Ay, pero es que yo soy profeta. Ay, pero que yo... ¿Estás caminando como Cristo? Si no, el llamado quedó allá. Mientras nosotros no entendamos eso, mire, podemos pasarnos toda la vida esperando que Dios obre, que Dios cumpla lo que Él ha dicho que va a hacer, pero si nosotros no vamos caminando de acuerdo a lo que Él quiere, nos estamos estancando. Es como un niño que entra a primer grado y no aprende lo que tiene que aprender para cruzar la prueba para poder seguir al segundo grado. Lo vuelven a regresar, vuelve a pasar el siguiente año, otra vez no acabala lo que tiene que acabalar, lo vuelven a regresar y ahí puede pasarse todo el tiempo. Antes estaba la ley, ¿verdad?, de que si usted, aunque no hiciera bien, de todos modos lo promovían, decían. Lo promovían al siguiente año. ¿Y qué fue lo que empezó a pasar? Que los niños estaban en tercer grado y no sabían leer. Y ahora empezaron otra vez como antes, ¿verdad?, que tienen que aplazar, tienen que hacer la prueba para poder pasar. No, ya no es como antes que, de todos modos lo promovían. Y ahora ya no se usa eso de promover. Y eso es lo mismo, ¿verdad?, con Dios. Nosotros tenemos que empezar a aprender a caminar en Cristo. No podemos seguir caminando como caminábamos antes, mire, porque eso es lo que hacemos. Nos convertimos al Señor, salimos del mundo, y una vez oí esta expresión y se me hizo muy cierta, ¿verdad?, muy de acuerdo a lo que dice, que el pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió del corazón del pueblo de Israel. Así nosotros salimos del mundo, pero el mundo no sale de nuestro corazón. Seguimos atrayendo al mundo a nosotros. Entonces, eso es algo que a Dios no le agrada. Dios quiere Él ocupar nuestro corazón. No quiere que el mundo lo ocupe, que Él quiere ocuparlo Él. Punto número 2. Pecado es quebrantar la ley de Dios. Primera de Juan 3:4 nos dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Mire, clarito. Vaya usted y pase unos cuantos semáforos en rojo, a ver si no, mire, la lucecita está atrás ahí, cantándole las mañanitas. ¿Por qué? Porque va infringiendo la ley. Y también con esto, mire, usted cree, o podemos pensar, nadie me vio, nadie me vio, no pasó nada porque nadie me vio, pero Dios sí nos ve en todo el tiempo. Y le digo más, no solo Dios nos mira, el diablo también. Y Dios puede hacer que no nos jale la rienda rapidito, que nos dé un tiempito, a ver si reaccionamos, a ver si salimos de esa situación. Y el diablo está ahí, mire, dándonos más y más. Mira, aquí hay esto y acá hay esto y eso también te gusta, y ahí está dándonos más y más. Y Dios esperando, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Pero como nosotros no nos arrepentimos, entonces dice el Señor, ok, ya, ahí viene. Y viene el jalón. Y entonces, mire, de repente nos para la policía, nos da un ticket. ¿Por qué nos dieron ticket? Bueno, porque el Señor nos está llamando la atención. El Señor quiere que reaccionemos, que algo estamos haciendo bien, digo mal. ¿Por qué los ángeles del Señor no nos cuidaron? Si hay ángeles que nos hacen pasar la guardia, ¿y por qué no nos hizo pasar la guardia? Porque el Señor no lo permitió. Porque Él quiere, mire, jalarnos la rienda, decirnos, está yendo mal, no es por ese camino. Y Él quiere jalarnos. Pasa otra cosa, una enfermedad o cualquier otra cosa, y el Señor hablándonos ahí, hablándonos.
Y nosotros necios, seguimos para adelante, como que no es conmigo la cosa, yo voy muy bien, yo estoy muy bien. Y mire, entre más tiempo nos tardemos en reconocer, más cosas graves nos van a pasar. Porque es una cosa que desencadena otra, y desencadena otra, y desencadena otra, y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos. ¿Por qué? Porque no reaccionamos. Señor, ¿en qué me equivoqué? Muéstrame, dime, mira, me pasó esto, y no sé por qué. Ayúdame. Tu Santo Espíritu es mi guía. Él me enseña. Ayúdame, dime, y téngalo por seguro, mire que el Señor rapidito le va a mostrar en dónde se equivocó. ¿Por qué lo hace? Rapidito nos saca una foto y nos muestra, nos recuerda una palabra que dijimos por allá. Él rápido va y nos enseña qué fue lo que hicimos mal. ¿Por qué? Porque el más urgido en que nos arrepientamos es Él. Porque Él no quiere que nos pierdamos. Él sabe exactamente a dónde vamos si no nos arrepentimos. Él lo sabe. Entonces, porque Él lo sabe, Él quiere que nosotros nos arrepentamos. El quebrantar los mandamientos de Dios nos hace culpables de pecado, mire. Y a veces creemos, pero no estoy quebrantando los mandamientos de Dios, nomás estoy haciendo esto y esto. Ahora póngase usted a ver, ¿en cuál de los mandamientos cabe lo que está haciendo? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué está haciendo que no cabe en ese mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu alma. ¿Qué de lo que está haciendo no cabe en ese mandamiento? ¿Qué ídolo está poniendo en su corazón? Entonces ahí tenemos que expulgar dentro de nosotros. Dice la palabra que tenemos que entresacar lo bueno de lo malo. Deuteronomio 28:15 nos dice la palabra del Señor, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Mire qué tremendo. Y si usted quiere saber cuáles son todas esas maldiciones, sígase leyendo ahí Deuteronomio 28 hasta el 60 y tantos, que ahí termina todas las maldiciones, todas las cosas que viene diciendo, todo lo que va a venir si no escuchamos a Dios, si no obedecemos las cosas que Dios nos manda. El orgullo y el egoísmo son manifestaciones del pecado, al igual que lo son el robo y el asesinato. Mire, el orgullo y el egoísmo son igualito que el robo y el asesinato. Son manifestaciones de que hay pecado dentro de nosotros. Lo está manifestando, lo está mostrando, lo está diciendo. Santiago 4:16 nos dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bien tremendo, ¿verdad? Entonces no podemos decir es que nunca he pecado, porque si sabemos hacer lo bueno, o sea, yo sé lo que debo de hacer aquí, pero hago lo que yo quiero y entonces ya pequé. Punto número 3. El verdadero problema está en el alma, porque en el alma están las emociones, en el alma están los pensamientos y en el alma está la voluntad. Entonces, por eso ahí es donde está el problema. En Ezequiel 18:4 nos dice la palabra del Señor, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. La que pecare. No es que si yo peco se va a morir mi esposo o uno de mis hijos, y lo juro con la sangre de Cristo, pero me toca a mí. El alma que pecare es individual. Es con cada uno de nosotros. Cada quien tiene su ración de responsabilidad. Y Dios va a demandar eso. El pecado es iniquidad, es desviarse de lo que es correcto. Esto incluye nuestras motivaciones internas, las cuales tratamos de ocultar. Ellas son los males que brotan de nuestra naturaleza corrompida. Mire, eso es lo que es pecado, eso que brota de nuestra naturaleza corrompida y le da lugar al enemigo. Daniel
9:5 nos dice la palabra del Señor: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Mire cómo confiesa el profeta Daniel, cómo está confesando el pecado, no solo de todo el pueblo, pero él está incluyéndose en todo eso porque vive en el pueblo, no porque él lo estaba cometiendo, pero porque él vivía en el pueblo. Entonces él iba delante del Señor a clamar por el pueblo, pero él se incluía en lo que estaba pasando con el pueblo y él viene y confiesa todo ese pecado delante de Dios. Punto número 4, la incredulidad es pecado porque niega a Dios y a su palabra. Mire, hay personas que no les es difícil creer la verdad y no quieren creer la verdad, pero eso también es pecado porque es incredulidad y está negando a Dios y a la palabra. Vemos en 1 de Juan 5:10 lo que nos dice, y dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio de Dios, que Dios ha dado acerca de su Hijo. Mire, si uno no cree en el Señor Jesucristo, está haciendo a Dios el Padre mentiroso. Porque no creemos en el testimonio, no en el testimonio de Cristo, en el testimonio que Dios el Padre ha dado sobre su Hijo. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Entonces, qué terrible es eso, no creer. La incredulidad es algo terrible delante del Señor, es algo que a Él no le agrada. En Juan 12:48 nos dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Mire, las palabras que Él nos ha hablado y que no hemos creído, que no hemos obedecido, esas palabras nos van a juzgar en aquel tiempo. Por eso necesitamos tanto conocer la palabra, ¿verdad? Para poder entender y saber lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. La incredulidad cierra la puerta al cielo y la abre al infierno. Mire qué tremendo. Juan 3:18 nos dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y qué tremendo. Por no creer en el Hijo de Dios, la persona ya es condenada. Nomás porque no creyó. Y a veces se nos hace tan sencillo, ¿verdad? Decir: ay, pero es que fulano no cree y es difícil creer. Es un pecado tremendo. Y si no oramos por esa persona para que venga y se arrepienta, va a estar en problemas. Va a tener que pasar su eternidad en el infierno. Entonces, cuando nosotros conocemos a alguien, ¿qué tenemos que hacer? Pues orar y clamarle al Señor de su misericordia para que pueda arrepentirse, para que Dios le dé el favor, ¿verdad?, de arrepentirse. La incredulidad es rechazar la palabra de Dios, negando a Cristo como Señor y Salvador para su vida. Esto hace que la persona rechace el Evangelio y niegue los milagros que Dios hace por su Espíritu Santo. En Juan 12:44 nos dice la palabra del Señor: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Mire qué tremendo. El que cree en el Señor Jesucristo realmente no está creyendo en Cristo, está creyendo en Dios el Padre. Y cuánta gente que está con esa idea, ¿verdad?, de que no querer creer en el Nuevo Testamento porque no, nomás en el Antiguo. Y otros al revés, nomás en el Nuevo. Y ahí estamos, ¿verdad? Pero que Dios nos ayude a estar enfocados en la verdad y no salirnos de ella. En el punto número 5, todo pecado se paga con la muerte. No tiene otra paga el pecado más de la muerte. Cuando nosotros cometemos pecado, la única manera de librarnos de ese pecado es dándole muerte a través del arrepentimiento. Porque como les decía antes, si yo cometo pecado y nomás digo que me perdonen, por favor, pero no me arrepentí. Estoy diciendo que me perdonen porque me quiero librar de la consecuencia. No quiero pagar las consecuencias. Entonces estoy ahí con perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Y al ratito lo estoy haciendo otra vez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No me estoy arrepintiendo verdaderamente.
No me he arrepentido verdaderamente. ¿Y usted cree que con Dios jugamos? La palabra nos dice que Él es amor, pero también dice que Él es fuego consumidor. Y se nos olvida esa parte. Y decimos, ay, pero si Dios es amor. Sí, pero Él es tan santo que respeta su palabra. Su palabra no la cambia. Entonces, si Él ya lo estableció ahí, ¿usted cree que la va a cambiar? Porque Él es Dios y Él tiene misericordia y nos espera. Nos da un lapso de tiempo. Nos está esperando por su gracia. No viene ese fuego y nos consume ahí como, si usted se acuerda de la historia cuando salieron los israelitas de Egipto, iban por el desierto. ¿Cómo vino el fuego de arriba y consumió a los 2 sacerdotes? Eran hijos de Aarón. Dios había llamado a Aarón al sacerdocio y a sus hijos también. Ellos estaban en donde debían de estar, pero hicieron lo que Dios no le agradó. Entonces fuego del cielo vino y los consumió, allí mismo en el altar. Nada más por haber traído fuego de afuera y venido a prender acá. Cuando Dios les había dicho que el fuego de acá era el único que podía estar porque Él lo prendió y el fuego de afuera, ese era de afuera, no lo podían meter adentro. Porque el fuego de adentro Él lo había prendido para consumir el holocausto. Y ese fuego de allí tenían que prender, no se tenía que apagar. Pero a ellos se les hizo fácil. No creyeron la palabra de Dios. Era juego. La palabra de Dios no es juego. La palabra de Dios es seria. Entonces nosotros necesitamos tomarlo en serio. Mirar verdaderamente lo que Dios ha establecido. Y buscar en nosotros en qué áreas no estamos caminando en línea con el Señor. Y pedirle perdón. Porque muchas veces esas cositas que a nosotros a lo mejor se nos pasan por encima, no nos damos cuenta, no nos fijamos, esas actitudes, ese mal comportamiento, ese mal temperamento, son las cosas que están impidiendo que nuestra familia venga a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos dando un mal testimonio delante de ellos. Porque ellos nos están mirando, entre más cerquitas están de nosotros, más nos están observando toditito lo que hacemos. Y entonces, si nosotros logramos dar un buen testimonio a los de cerquitas, es más fácil dar buen testimonio a los de lejos. Pero a veces los de lejos no podemos dar un buen testimonio, pero los cerquitas, ahí está el problema. Entonces necesitamos caminar de la mano del Señor para poder dar un buen testimonio. También a los de cerquitas para no ser estorbo para ellos. Hace tiempo escuché a alguien que me dijo, pero es que tengo una pariente que es cristiana y me ha dado muy mal testimonio, así que no quiero saber nada de los cristianos. Qué feo que digan eso de uno. Qué feo. Hace tiempo escuché a un esposo que dijo, yo me convertí por el testimonio de esta persona, pero por el testimonio de mi esposa jamás me hubiera convertido. Qué triste escuchar eso. ¿Por qué? Porque las actitudes, a veces uno quiere hacerlo a la fuerza, y a la fuerza no es. Dice la palabra que no es con espada ni con ejército, sino en el poder del Espíritu Santo. Y a veces nosotros queremos traerlos, ¿verdad? Como dice la palabra que como mulos con cabresto, ¿verdad? Así arrastrarlos y traerlos arrastrando. Y es con el poder del Espíritu Santo, nada más. Se ablanda con el poder del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo el que viene ablandando el corazón duro. Porque ¿quién ablandó el de nosotros? A mí mi mamá me estuvo hablando como por 20 años. Mi hija ayune, mi hija lea la Biblia, mi hija vaya a la iglesia, mi hija reciba al Señor en su corazón. Y yo, ay, mi mamá. Y luego mi mamá me decía, miren, fíjense nomás, acá uno está aquí. Me decía, mire, lea la Biblia, porque va a llegar el tiempo que se van a borrar las letras. Y yo decía, ay, mi mamá, Dios mío, de verdad, no haya que sacar. Y entonces la cosa fue que un día fui a la librería, a la biblioteca, porque íbamos a sacar libros cuando estaban los niños chiquitos para que leyeran ellos. Y una de las veces fui y estaba una señora leyendo ahí,
Y estaba ella tenía lentes y luego tenía una lupa así. Y estaba mirando así. Con la lupa y aparte sus lentes. Dije yo, las letras de la Biblia no se van a borrar, pero ¿qué tal la vista de los ojos? Ahí me agarré a leerla. No me había convertido, yo solita la empecé a leer, la leí toditita sin antes haberme convertido. ¿Por qué? Porque sí me dio miedo. Porque dije yo, sí, las letras no se van a borrar. Eso es imposible, dije yo, eso no puede ser. Pero ¿qué tal la vista de los ojos? Y entonces sí, ya no va a poder mirar, ya no la va a poder ver. Entonces me puse a leerla y la leí toditita. Ya la había terminado de leer hasta antes de convertirme. Pero la gracia del Señor como obró, ¿verdad? Que me puso esa señora ahí. Pero es eso, mire, que no entendemos, que nos lo dicen por nuestro bien. Yo me hubiera ahorrado montones de lágrimas, montones de años de sufrimiento. Pero mi necedad era grande. ¿Cuándo vine a los pies de Cristo? Cuando ya no aguantaba más. Cuando ya sentía que ya andaba arrastrándome. Entonces, fui y compré un boleto de lotería. Fui, llené una aplicación para un trabajo, y luego fui a la iglesia. Al último, nomás para que me dijeran, sí, mi hijita, vaya y divórciese. Eso era lo que yo quería que me dijeran. Yo quería que me aseguraran que mis hijos iban a estar bien si me divorciaba. Era lo que yo quería saber. Y cuando llegué ahí, pues no me dijeron eso, me dijeron que tenía que hacer guerra espiritual. Dije yo, ¿con qué se come eso? Yo no sabía nada de eso, ni siquiera me había convertido, imagínense. La cosa es que Dios en su infinita misericordia, sacándonos del pecado que vivimos, ese pecado que nos está asfixiando, ese pecado que nos atormenta, que nos lastima, que nos duele. Porque yo podía echarle toda la culpa a mi esposo y decir, es que mi esposo era insoportable y no le voy a quitar méritos. Sí, ¿verdad? Pero el pecado que había en mí, eso era lo que más me asfixiaba. Era lo que más me dañaba, porque la ira, el resentimiento, el enojo, el odio, el rencor que se iba acumulando ahí, la amargura que se iba acumulando, estaba como una olla de presión ahí que a ver a qué hora explotaba. Entonces todo eso estaba ahí adentro. Aunque si yo no lo expresaba, no lo decía, me aguantaba, pues imagínense cómo estaba la cosa. Pero de eso me quería librar el Señor. Y me quería librar desde muchísimos años atrás. Mire, cuando yo estaba en la high school, ahí el Señor empezó a hablarme. Me invitaban muchachos a ir a un estudio bíblico. Y porque era más bonito quedarnos allá afuera en el árbol comiendo allá todas las muchachas riéndonos ahí de tontería y media, se me hacía mejor que ir al estudio bíblico. Pero desde allá el Señor me empezó a hablar. Pero no hice caso. Y todo lo que sufrí, por nada, de gratis. Por necia, ¿verdad? Por pura necedad. Y mire, eso nos pasa nada más porque no queremos obedecer a Dios. Se nos hace muy difícil, decimos, no, pero si yo estoy joven todavía, eso es para los viejitos. Y yo todavía tengo que vivir mi vida. Y se nos hace muy bien esto, ¿verdad? Pero ¿qué vida? Obedeciendo al pecado, obedeciendo al mundo, sufriendo, llorando. En cambio, si obedecemos al Señor, el Señor va limpiándonos el camino. Pero es algo que no entendemos, ¿verdad? En Romanos 8:13 nos dice la palabra del Señor. Porque si vivís conforme la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mire qué bonito. Yo quería vivir mi vida según yo, pero me estaba muriendo, me estaba secando. En vida, ¿verdad? Estaba consumiendo. Pero cuando vine a los pies de Cristo, cuando yo empecé a entender y empecé a rendirle a Él todo lo que venía cargando, todo lo que venía sufriendo, mire, yo me ponía a leer la Biblia y cuando encontraba algo que a mí yo sentía que me tocaba, paraba ahí, me ponía a orar. Le entregaba todo eso al Señor. Estaba leyendo un libro donde me tocaba algo, lo dejaba leer y me ponía a orar, entregarle todo eso al Señor. Yo quería limpiarme completita. Quería saber experimentar lo que era la vida abundante que decía ahí. Entonces yo sabía que había que limpiarme completita y sigo esa carrera todavía, no crean que no. Porque todavía de repente ahí salta por acá algo y Señor, aquí hay algo, sácalo. Y Señor por allá y sácalo, Señor. Entonces, ¿por qué? Porque
dice la palabra que el que esté limpio, límpiese más. Ya escucha uno algo, mira uno algo, ¿verdad? La mente, algo que le cae, o las emociones o algo, tiene que estarse limpiando constantemente. Porque queremos estar libres para escuchar la voz del Señor, y entre más limpios estemos, con más facilidad lo vamos a escuchar. Entre más vedados estén nuestros ojos, más escamas haya por el pecado, menos vamos a escuchar la voz de Dios. Entonces necesitamos ser libres de todo eso. La corrupción del pecado no se puede evitar ni arrancar del corazón, mire. Lo leímos antes, ¿verdad? Únicamente es por el poder del Espíritu Santo que podemos hacer morir las obras, no es en nuestra fuerza. Porque yo puedo decir ahorita, no lo voy a hacer más, no lo voy a hacer, y al ratito lo estoy haciendo. Porque es en mi fuerza. Pero cuando voy al Señor y le pido ayuda a Él me va a ayudar a erradicar eso. A que ya no me atraiga eso, a que ya no me guste hacer aquello, a que ya, mire, lo miro y me volteo para el otro lado. Todavía estoy luchando con el pastelito de queso, ya por eso no compro. Y esa es la manera, ¿verdad? No lo compro y no me lo compro. En Romanos 7:24 nos dice la palabra del Señor: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mire, también el apóstol Pablo lo experimentó. Si usted lee todo el capítulo 7, está lamentándose. ¿Por qué? Porque el cuerpo carnal que va arrastrando, y él quiere librarse de ese cuerpo carnal. Pero ya entra usted al capítulo 8 y entonces ya ahí empieza a vivir la vida en el Espíritu y ya es diferente la cosa. Dios no puede coexistir con el pecado, por eso porque grande es el abismo que el pecado hace entre Dios y nosotros. Mire, Dios no puede habitar donde hay pecado. Y entonces, si hay pecado en mí, Dios se va alejando. O más bien nosotros nos vamos alejando de Dios. Entre más pecado, más nos alejamos de Dios. Entre más lo dejamos pasar, más nos alejamos de Dios. Porque acuérdense lo que dice la palabra: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice. No se ponga el sol. O sea, no debemos dejarlo pasar. En cuanto nos dimos cuenta, rápido, de rodillas a los pies del Señor. Pero si lo guardo, lo retengo, ya ahí tengo que confesar doble pecado. Una porque lo hice y otra porque lo retuve, porque no fui y lo confesé, no fui y lo entregué. Entonces necesito liberarme de eso para poder, ¿qué? Ser libre delante del Señor y delante de los hombres, porque cuando estamos libres delante del Señor, Dios nos da gracia con las personas. Cuando estamos siendo estorbados delante del Señor, mire, las personas parece que saben, ¿verdad? Y cuando no, alguien nos mete zancadilla por acá, otra persona nos da un tropezón por acá y así. Porque dice la palabra del Señor que aún a nuestros enemigos Él los hará estar en paz con nosotros. Aún a nuestros enemigos. Entonces nosotros necesitamos estar limpios delante de Él para tener paz en todo lugar donde vayamos, para tener el favor de toda la gente. Cuando nosotros estamos viviendo de esa manera, entonces el Señor va obrando ese favor en nosotros. Mire que si no tiene para algo, alguien le da y usted ya, ay Señor, gracias. Porque de repente el Señor hace así, porque usted está bien, el Señor sigue dándole. Él no tiene límite para darnos. En 1 de Pedro 1:15 nos dice la palabra del Señor: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y el 16 dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Mire, Él no se puede acercar a nada inmundo, porque Él es santo. Imagínese usted, el otro día hice mole y se me cayó una gotita y lo limpié con una toallita. Toda la toalla se me ensució. Imagínese el Señor con sus vestiduras tan blancas y nosotros con pecado ahí como lodo y todo eso. Se acerca a nosotros, ¿cómo van a quedar sus vestiduras? Entonces Él no se acerca. Porque nosotros estamos enlodados, ¿verdad? Necesitamos clamar por ese perdón para que venga la sangre de Cristo y nos limpie. Entonces ya estamos limpios delante de Él. Necesitamos eso. Punto número 6. Dios quiere salvarnos del pecado. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree. Y si yo creo en el Señor, ya no voy a cometer pecados voluntarios, ¿verdad? Claro que nos equivocamos, claro que hacemos cosas involuntarias, pero ya no voy a hacer algo voluntario. No voy a agarrar una pistola y voy a matar a alguien, porque eso ya sería algo voluntario. Entonces ya no hacemos cosas voluntarias, sino nos equivocamos, sí. Y cuando nos equivocamos, vamos y pedimos perdón. Y aún si hiciéramos algo voluntario, tenemos que ir a pedir perdón. Y a veces el Señor, mire, el Señor es tan sabio que no nos quita la consecuencia muchas veces. ¿Sabe por qué? Porque quiere que aprendamos. Es cuando su hijo hace algo y usted dice, ok, te perdono, pero este es tu correctivo y tienes que hacerlo. ¿Usted lo que está tratando? ¿De lastimar a su hijo? No, está tratando de que aprenda y que lo piense otra vez para que no haga eso. Y eso es lo mismo que Dios hace con nosotros. Muchas veces Él tiene que aplicarnos esos correctivos porque nosotros no entendemos de otra manera. Entonces Él nos deja pasar la consecuencia, sufrir la consecuencia y decimos, pero si ya le pedí perdón, ¿por qué estoy viviendo esto? Bueno, porque a veces el Señor sabe que si no pasa, no sufrimos la consecuencia, vamos a estar en el mismo chaquito. Allá jugando en el lodito, ¿verdad? Y eso no es algo que el Señor quiere. Vamos a leer a Juan 12:49 y nos dice la palabra, leímos dice Dios, el Padre envió a su Hijo, Jesucristo, a pagar por nuestros pecados. Jesús envió al Espíritu Santo para que nos guiara y nos ayudara a darle muerte al pecado. Mire, tenemos una ayuda, no estamos solos. Juan 12:49 nos dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Juan 14:16 nos dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mire, no un día ni dos, para siempre. El versículo 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mire, el Espíritu Santo estaba en el Señor Jesucristo. Todos los que estaban junto con el Señor Jesucristo, alrededor del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo estaba morando con ellos. Cuando el Señor Jesús se va, entonces el Espíritu Santo viene a morar con nosotros. Ya no solo está con nosotros, alrededor nuestro, sino ahora está en nosotros, dentro de nosotros, morando con nosotros dentro. No solo afuera, sino dentro, para guiarnos a toda verdad y justicia. El secreto para encontrar la paz con Dios es dejar el pecado. Esto es dejar de pelear en contra de Dios, alineándonos a su voluntad. Mientras nosotros no nos alineamos a la voluntad de Dios, estamos peleando en contra de Dios. Cuando estamos batallando, lo haré, no lo haré, lo haré, no lo haré, estamos peleando en contra de Dios. Es nuestro espíritu peleando en contra de nuestra alma. O sea, el Espíritu Santo obrando a través de nuestro espíritu, diciéndonos está mal, y nosotros tratando de convencer al Espíritu Santo que estamos bien y que está bien que lo hagamos. Ahí estamos peleando con Dios. Y necesitamos deshacernos de eso. En Juan 14:27 nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Mire, ¿dónde se termina el miedo? Cuando tenemos paz. Cuando nosotros no tenemos la paz es porque todavía hay alguito por ahí escondido que no hemos sacado con todo y raíces. Entonces, cuando está eso escondido, eso nos roba la paz, eso nos impide tener la paz. En conclusión, hemos visto que todo el que comete pecado es esclavo de él. Pecado es quebrantar la ley de Dios. El verdadero problema está en el alma. La incredulidad es pecado porque niega a Dios y a su palabra. Todo pecado se paga con la muerte. Dios quiere salvarnos del pecado y el Marcos 8:34 nos dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mire, niéguese a sí mismo, o sea, niéguese a seguir viviendo como vivía antes. Niéguese a hacer todo lo que usted quiere para hacer lo que yo quiero. Niéguese a sus propios deseos para
obedecer los deseos que Dios tiene para usted. Eso es lo que nos está diciendo aquí el 35 dice, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. Mire. Yo eso creía, ¿verdad? Que si me convertía en aquellos añitos iba a perder mi juventud, ¿usted cree? Entonces yo por eso no me quería convertir, porque como yo, imagínense, tenía que vivir mi vida. ¿Y qué dice ahí? Que el que pierde su vida por causa de él, la va a encontrar. Y el que no la quiere perder, la va a perder. Así que bueno, el 36 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su propia alma? ¿Qué le puede aprovechar? Imagínense a alguien que tiene montones de dinero. Montones. Y pierde su alma. ¿De qué le sirvió? De nada. Porque ese montón de dinero aquí se va a quedar, no va a salir de aquí. No puede comprar nada en el cielo. Nada. Así que esta es la palabra que el Señor nos ha entregado esta noche. Póngase de pie, vamos a orar. Que el Señor siga obrando gloriosamente a través de su palabra, que Él siga bendiciendo, guardando y sustentando a cada uno. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, precioso Dios, por esta palabra que tú nos has entregado, Padre. Que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, Padre, mostrándonos, Señor, si hubiera cualquier cosa, Señor, metida en nosotros, Señor, aquello que ni siquiera nos acordamos, aquello precioso, Dios, que hemos olvidado, Padre, pero que delante tuyo es abominación, mi Dios eterno. Te pedimos perdón, precioso Dios, y rogamos, Señor, que tú nos lo muestres con claridad, que tú lo saques, precioso Dios, para que seamos libres de todo eso, mi Dios eterno, y no haya nada, Señor, que nos estorbe delante tuya, Padre bendito de gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre. Quita la miltra sucia de nuestra cabeza, Padre bendito de gloria. Quita todo mal pensamiento, precioso Dios santo y poderoso, todo aquello que no te honra, que no te glorifica, aquello que hemos visto, que hemos oído, aquello que hemos hablado, Padre, que ha sido precioso Dios, no ha sido agradable a ti. Quítalo de nosotros, precioso Dios santo y poderoso. Te pedimos perdón, Señor, por todo pecado, Señor, que hemos cometido, precioso Dios santo y poderoso. Esos pecados, Señor, voluntarios, Padre bendito de gloria, que aún a sabiendas, que aún cuando escuchábamos tu voz leve dentro de nosotros diciéndonos que era pecado, lo seguimos haciendo, Padre. No nos detuvimos al hablar aquella palabra que no te agradaba, Padre. Perdónanos, eterno Dios santo y poderoso, si no nos detuvimos, Señor. Nos dejamos arrastrar, Señor, en nuestras debilidades, Padre bendito de gloria, queriéndonos defender a nosotros mismos, Padre, sabiendo, precioso Dios, que tu palabra nos dice, Señor bendito Dios, que tú ya es la venganza, Padre, que tú pagarás el precio, mi Dios eterno, pero a veces queremos, Señor, que la otra persona sufra lo que nosotros sufrimos, mi Dios eterno, santo y poderoso, y únicamente estamos logrando hundirnos en el infierno, Padre bendito de gloria. Clamamos a ti, Señor, para que tú vengas libertando, Padre, para que tú vengas sanando, Señor, para que tú vengas restaurando, Padre precioso Dios. Nosotros necesitamos, anhelamos tener una comunión más íntima contigo, una comunión más estrecha, donde, precioso Dios, podamos escuchar tu voz con claridad, Padre, mirar tu guía y tu dirección, por leer tu palabra, Señor, y tu palabra se abra delante de nuestra vista, Padre, mostrándonos tú los tesoros escondidos en Cristo, Padre, para que no andemos perdidos en esta tierra, sino que podamos tener la dirección firme, Padre, una dirección correcta, Padre bendito de gloria. Oh, precioso Dios, que tú seas nuestra brújula, Padre, que tú seas, Señor, nuestro GPS, Padre bendito de gloria. Oh, precioso Dios, guárdanos de caer en la tentación del pecado, Padre. Ayúdanos, precioso Dios, te lo pedimos, eterno Dios santo y poderoso, que cuando venga la tentación, Padre, podamos decirle no, precioso Dios, porque decidimos hacer tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre. Trae sanidad hasta lo más profundo de nuestro ser, Padre. Ahí, precioso Dios, donde esté esa herida, Padre bendito de gloria, esa herida que quedó sin sanar desde el principio, precioso Dios, aun cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, Padre. Ese rechazo que entró en nosotros, Padre, que produjo temor al rechazo, que produjo autorrechazo, precioso Dios, y que fue un portón, Padre bendito de gloria,
para que el enemigo viniera a anidarse en nosotros, Padre. Te pedimos perdón, precioso Dios, y decidimos perdonar, Padre. Perdonamos a aquellas personas que nos causaron daño, Señor, aún, Señor, a nuestros padres, Padre bendito de gloria. Los perdonamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Diga conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo, precioso Dios, pidiéndote perdón por todo resentimiento, por todo dolor que yo he acumulado, que yo he guardado en mi corazón. Ese resentimiento que se convirtió en odio, en ira. Yo te pido perdón y renuncio a él en el nombre de Jesús. Y con el perdón que tú me das, yo perdono a aquellas personas que me lastimaron, aquellas personas que me ofendieron, aquellas personas que me dañaron, aún a mi padre y a mi madre. Yo les perdono por cualquier palabra que me hayan dicho, que me lastimó, que me hirió, por cualquier gesto, cualquier acción que me haya lastimado, que me haya herido. Yo los perdono. Si no me cuidaron como yo debía de haber sido cuidada, de haber sido cuidado. Yo los perdono por haberme hecho sentir rechazada. Yo los perdono por haberme hecho sentir insegura. Yo los perdono por el daño que me causaron. Y los dejo libres en tus manos, Señor. Y te pido, Espíritu Santo, que vengas sanando mi herida. Sana esa herida de rechazo. Sana esa herida de temor al rechazo. Sana esa herida del autorrechazo. Señor, yo sé que tú me hiciste a tu imagen y semejanza. Por eso no debo rechazarme, porque tú me hiciste. Soy obra tuya, hechura de tus manos. Y fuiste tú el que me pusiste en el vientre de mi madre. Y me has cuidado todos los días de mi vida, aún en el vientre, aún en el tiempo de nacer. Tú estabas conmigo, librándome de todo mal. Señor, yo te doy gracias por ello. Y te pido perdón por cuántas veces he buscado la aceptación de los demás. He buscado la aprobación de los demás. He tenido temor de ser juzgado. He tenido temor de que me estén mirando y me desaprueben. Perdóname, Señor. Yo te entrego esos sentimientos. Te entrego esos pensamientos. Y te pido perdón. Porque la única aprobación que yo debo de buscar es la tuya, Señor. Fortaléceme para buscarte a ti en todo tiempo y en todo momento y hacer lo que tú anhelas, lo que tú deseas, para que yo sea libre, para tener una comunión más íntima contigo, Señor. Gracias por haberme escogido para ser templo y morada de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, cancelo y desbarato todo lo que quiera levantarse en contra de que se establezca en mi vida, en los míos y lo mío, tu buena, santa y perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendecidos mis hermanos.